Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que les contamos junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy Acá, bien, preocupado por alguna ausencia, después te voy a decir las causas. claro. Bueno, está con nosotros nuestro Aquaman, nuestro hombre de mares, de océanos y de riachos y de riachuelos. Está con nosotros Marcelo Marienhoff. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Cari? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo Bueno, y andan? está ausente nuestro director, digamos, así que vamos a tener un capítulo, quedamos los chicos, ¿no? Un poco de Sí. prolijo, hacemos lo que podemos porque no tenemos nuestra guía, el pater familia. No está Jorge Vigo, que hoy tenía un compromiso y no podía unírsenos. Tengo Vos, mis dudas. Para mí está con algunas de las aviesas maquinaciones que los hombres de Napoleón generan en Francia. Así que yo me preocuparía de su ausencia. ¿Está? está picante Francia, está picante también, eso es Sí. cierto. Eso es Y cierto. sus hijos en Canadá ni hablar, viejo. Claro, claro. Bueno, pero qué magnífico lo que estuvieron aplaudiendo sus hijos en Canadá. Sí. Qué cosa loca. Nos estamos metiendo en un tema coyuntural que en general no hacemos, pero nada más que hubo si esto se escucha a la posteridad, hubo esta semana un evento por el cual homenajearon a un excombatiente de la CSS porque les pareció que bueno, vieron un viejito, ¿no? Tierno, Sí, y que estaba en Canadá y le dijeron que había combatido en la Segunda Guerra y que había sí. combatido contra, contra los rusos. Nadie dijo, a ver, contra los rusos, 1945, a ver si googleo un Sí, poquito, pero nadie. perdón, ¿no es cierto? Porque me hacen acordar a la ignorancia argenta. Digo, los rusos no eran, los soviéticos, para ser más preciso, no eran Exactamente. aliados de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido contra los nazis, digo. No, pero Guille, nadie cruzó dos variables, nadie dijo, che, esto me parece que No, ni eso. Y el pibe encima estaba había emocionado peleado el con las nonno, SS. estaba emocionado el nonno. Y claro, es más que emocionado, haber estado sorprendido. A ver, cuando el tipo llora, ha de haber dicho, no pueden ser tan idiotas. No, debe haber dicho, ahora me van a extraditar. Bueno, ya lo pidieron, ¿eh? Sí, 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 ya Polonia lo pidió. Bueno, salgamos de la coyuntura, tengo que decir algunos parroquiales, como ustedes saben, tenemos una web que se llama historiasbélicas.ar, así como viene. Ahí tenemos todas nuestras batallas, todas las que hicimos del principio de los tiempos, menos Normandía, que siempre las tenemos que volver a hacer porque no quedó grabada. Y las tenemos en YouTube, las tenemos en Evox y las tenemos en Spotify. O sea, si no nos escuchan es porque, no sé, que tenemos que ir a tocarles el timbre. Y si quieren comunicarse con nosotros, tenemos una dirección que es historiasbélicasok@gmail.com. Historiasbélicasok@gmail.com. Les decía que en la web, además de las batallas que hicimos, que venimos haciendo todos los sábados, también hay una crónica, pero les diría la mejor de habla hispana y no sé si del mundo, que está haciendo el señor Laferrier del conflicto ruso-ucraniano. Ahí te paso un cripto ahora para mentado. Dale. Sí. Espera que voy a eso. Está haciendo un análisis pormenorizado de la guerra actual, un análisis geopolítico que, sinceramente, no es porque sea nuestra página, pero no van a encontrar en otro lugar. Y también hay historia de la guerra y trivias, cosas para divertirse y para aprender, que está subiendo Jorge todas las semanas. Y la verdad que bueno, para la gente como nosotros que les gusta estos temas, es buenísimo. Así que vengan, historiasbélicas.ar. Y si quieren proponernos algo y demás, nos escriben. Tema 2. Tenemos un crowdfunding porque sostener la página, el server, el diseño y todo eso, bueno, tiene sus vericuetos. Así que tenemos un crowdfunding. En la página lo pueden ver, nos pueden ayudar, donar, apoyar, tanto en Argentina como en el exterior. En Argentina por Mercado Pago, en el exterior por PayPal. No sé qué más me estoy olvidando. Ah, sí. ¿Quién sos? ¿Quién soy?
Y a mí se me olvida de verdad. Yo soy Karina Mariani y para que el algoritmo haga algo que no entendemos muy bien, pero que parece que es muy importante, ustedes tienen que compartirlo, likearlo, comentar y todas estas cosas y suscribirse, sobre todo suscribirse. Con lo cual voy a dejar un segundo para que lo hagan. 1, 2, 3, ya. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de un personaje de los mitológicos de la construcción del imperio, ¿no? No sé, tiene todo, tiene la cosa heroica, tiene la cosa magnánima, tiene sus etapas de pobreza, tiene, no sé, digo, cuando haces el checklist del héroe, me parece que podés pensar perfectamente en Ulises Grant. El señor Laferrier va a hacer la introducción y después vamos a ir, ya les decía, haciendo este capítulo como podemos porque estamos los chicos solos, estamos home alone, no está Jorge que nos ordene. Ok, mira, lo charlamos del tema de esto de presentarlo a Grant. Grant es, por supuesto, en Argentina es un ilustre desconocido, la gente no tiene ni idea del Bueno, tipo. pero pueden haber leído la novela de sus hijos. Sí, qué sé yo, no Un sé, pero novelón en divino fin, de verla. lo dejo así. Pero voy a esto. En Estados Unidos es uno de los personajes claves para entender a Estados Unidos. Y es uno de los personajes claves junto con Lincoln para evitar que Estados Unidos se rompiera durante la Guerra Civil. O sea que estamos hablando de alguien fundamental para la victoria en la Guerra Civil, porque hasta que aparece Grant conduciendo y dándole coherencia a las fuerzas federales, la cosa estaba muy pareja, muy rara, muy en una niebla que podía ser para cualquiera. Y este tipo reconvierte la situación y logra la victoria. De él vamos a hablar. Dale, voy a pasar a la primera pantallita. Acá está él en sus. Hay varias imágenes de Grant. En la época ya de la Guerra Civil y antes, estaban todo el tema de los daguerrotipos y las fotos, todo ese tipo de cosas con que habían. Rara vez, es raro de encontrar una foto que los tenga a ellos dos juntos, ¿no? A Lincoln y a Grant. Grant es, como vos dijiste, Karina, un producto de los Estados Unidos. Mirá lo que estoy Sí, diciendo, sí, ¿no? sí, sí. Porque es un producto de los Estados Unidos. El tipo nace en el estado de Ohio, de una familia de comerciantes, ¿no es cierto? Tipos que ya de entrada apoyaban al Partido Republicano, gente que estaba, digamos, de una clase media acomodada, y el pibe pinta para ir a West Point, y en Estados Unidos todavía, cosa que la gente acá no ni comprende, acá creen que todos los oficiales de Estados Unidos salen de West Point, o todos los oficiales navales, ya que lo tenemos a Marcelo acá, sale de Annapolis. Y son una minoría, chicos, una minoría con respecto al resto de los oficiales. Y para conseguir que te llamen a rendir examen a West Point, necesitas que un senador de Estados Unidos te promueva, aún hoy. ¿Cómo funciona eso y cómo funcionaba en ese momento? ¿No? En A ese ver, momento, los pensemos que padres se contactan. Estados Unidos no es el Estados Unidos actual, No, es un cachito. no. Claro, bueno, los padres tenían conocido a un senador demócrata que es el que termina, que a pesar de que sabían que los eran republicanos, ¿no es cierto? Lo terminan apoyando para que él logre la posibilidad de rendir una admisión e ingresó a West Point. Eso es así, es una cuestión, la selección de los tipos es muy. Los únicos que no necesitan eso, ¿saben quiénes son? Los hijos de los tipos que recibieron la medalla de honor. Ah, mirá. Ah, mirá. ¿Me comprendés? Es decir, yo creo que acá un tipo, Y un escuchame bachiller una como cosa, Kirchner, para no seguir siendo podría haber capciosos. calificado, ¿no? Pero bueno, Para en seguir fin. siendo capciosos, los hijos de algún presidente que dicen que fueron a la guerra y resulta que no fueron y que tuvieron. No, no, olvídate, no. Lo mismo que te digo, que yo, el título de bachiller de máximo no le alcanza para esto. Porque No. pero digo, porque todos lados se cuecen habas y tenemos Sí, más vale. a un presidente que después su hijo fue presidente y que dijo que estuvo en el frente Ah.
Vos sabés, y la carrera de él, para hacerla rápida, la carrera militar inicial de él, fue una carrera muy, a ver, él ingresa y lo comisiona, él quería entrar a ser comisionado en la caballería, pero lo comisionan en la infantería. Y en ese trance tuvo diversos destinos, participa de la guerra contra México, como avisamos también cuando hablamos hicimos el capítulo de Gettysburg, que Exacto. recomendamos siempre abiertamente y que explica muchas cosas. Muchos de los generales que combaten en esta guerra son amigos y compañeros. Bueno, claro, Entre, y nosotros veníamos teniendo, lo que pasa es que tenemos medio olvidada esa saga, porque sí, como tenemos que ustedes bien volver. saben, claro, tenemos sobre la Revolución Francesa, sobre la Guerra Civil Española. Demasiado sobre la Revolución Francesa hemos hecho. Yo estoy medio harto, ¿qué crees que te Por diga? favor, Pero todavía no llegamos al no, no. meollo. Ahí van a estar felices cuando la guillotina empiece a funcionar. Ahí Pero Jorge va a estar vamos a estar 3 horas en de su programa. salsa. Eh, Pero digo, y la saga de la creación de Estados Unidos, y sus guerras limítrofes y sus guerras civiles y demás, bueno, no las tenemos tanto. Paso al siguiente. A ver, ok, bueno, a ver. ¿Quiénes acá. están acá? Acá están varios pibes que son poco conocidos entre nosotros. Todos ellos tipos de coraje. Pero antes de ir a estos, ¿no es cierto? La carrera de Grant, rápidamente. Grant se casa y después de México decide dejar el ejército y emprender un negocio familiar con la esposa, pero el negocio le va para la miércoles, no tiene guita para poder criar bien la familia, está con problemas graves y empieza a tomar, tiene ese problema, que es cierto, hasta que estalla la guerra civil, lo convocan, no, Perdón, le esa es la rechazan. otra, Perdón. El tipo se va a, digamos, a hacer su vida y se hace de abajo. No es que Sí, esté entongado, no, ¿no? no, no, Estamos no, hablando no, y tiene no, una etapa de pobreza de miseria muy prolongadísima, mal, toda su muy familia. mal. Bueno, y él se promueve para que sea admitido en el ejército normalmente, para ir a pelear por el ejército federal. El que se opone es McClellan, que estaba manejando determinados sistemas administrativos dentro del ejército en Washington. Se opone básicamente por el alcoholismo, por toda esa historia, pero al final ceden y lo toman. Y gracias a los dioses que lo toman, porque el tipo se demuestra un conductor militar de la Gran Siete, un tipo que hasta que Lincoln lo elige, combate en el frente del oeste sobre el río Mississippi, y el tipo es el que termina haciendo con la caída de Vicksburg, ¿no? Un puerto importante sobre el río Mississippi, que toda la arteria del río Mississippi caiga en manos del ejército federal, de las fuerzas federales, y se acabe con eso para los confederados, una vía de abastecimiento que era crítica. Vos ahí, Marcelo, podés decir con respecto de cómo lo difícil que fue para los confederados poder sostenerse en este tipo de guerra. No sé si querés decir algo en esto. No, sí, por supuesto. Para los confederados fue terrible el tema logístico, porque no tenían el control del mar. Si bien tuvieron algunas batallas importantes, pero ellos dependían mucho también de apoyo extranjero. Tal cual. Ah, Porque aparte la eh, Armada, a diferencia del ejército, no se dividió. La Armada estuvo totalmente a favor del gobierno federal. La gran mayoría estuvo a favor del gobierno federal, también por un problema de origen, porque la mayoría de los oficiales eran de los estados del norte, Ah, mira vos. eh, eh, por la tradición marítima de los estados del norte, ¿no? Toda Claro. la tradición marítima de Massachusetts, de New Hampshire, toda esa zona, todos los puertos balleneros del norte de Balleneros, Estados tal Unidos. cual. Que venían a pescar por acá, ¿eh? Exacto. Y en cambio los oficiales del ejército estaban divididos. Por ejemplo, Lee, que era de Virginia y que había sido primero contactado por Lincoln Tal para... cual. Tal cual. Lincoln primero lo quería
a Lee. Y Lee dijo, Sí. mire, yo soy de Virginia, no puedo estar con el ejército Exactamente. federal. Desgraciadamente Exactamente. debo lealtad a mi estado, ¿no? Tal cual, tal cual. No. Y otro que fue padrino de bodas del amigo Grant fue Longstreet. Claro. Sí, sí, Longstreet, sí. que es comandante de uno de los cuerpos de ejército de Lee, uno de los caballos de batalla de Lee, y que se opuso mucho a todo lo que fue el desarrollo de la campaña a la batalla de Gettysburg, ¿no es cierto? Longstreet fue padrino Eran, de com- boda de Grant. Y eran después de la compañeros, guerra se eran hizo compañeros, republicano. compañeros de promoción de West Point. Claro, tal cual, tal cual. Y un tipo, un comandante de primer nivel, cuidado. Sí, sí. Además habían estado combatiendo juntos en México. Eran amigos. Pero tal cual, México, lo hemos dicho también alguna vez, la campaña de México fue la cuna de aprendizaje militar de muchos de estos tipos, porque en realidad la mayoría de ellos, los enfrentamientos que habían tenido fueron contra los indios y ese tipo de cosas, cuando Claro, habían tenido claro. esa suerte, pero no contra un ejército regular. Ya Exacto. los tiempos en que que se había combatido contra el gobierno de Su Majestad Británica, o aquel pequeño incidente en que Ay, las tropas tendría de que Su estar Jorge Majestad acá para decirte algo. que quemaron la Casa Blanca en 1812, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, estos pibes no tenían gran experiencia, a diferencia de los navales, que sí tenían experiencia de pelear en el norte de África contra los piratas y un montón de cosas, ¿no? Bueno, claro, una cosa, y quisiera volver sobre esto y que hablemos un poco de los 4 personajes que tenemos acá en Ahí pantalla. está. Bueno, Pero mira, sí, este, dale. para recordar, porque hace 1000 años que no hablamos del tema de Estados Unidos. Bueno, hace poquito hicimos, creo que hicimos el Álamo, ¿no? Hace poco. Sí, pero Ah, bueno, pero vamos como digamos, no vamos cronológicamente, ustedes saben cómo que no. vamos tomando batalla por ahí. Pero una de las estrategias tenía que ver precisamente con esto, y por eso quería volver a preguntarle a Marce, con el tema de bloquear los puertos del sur y demás. ¿Por qué tenía mayor desarrollo la Armada, digamos, más allá de lo que explicó Guille? Marcelo, ¿cuál era el desarrollo? ¿Cuál era la escuela? ¿Qué persona? ¿Por qué tenía más desarrollo la Armada en ese momento en Estados Unidos? ¿La Armada vos te referís a la Armada en general o a la Armada de los estados federales? Ambas cosas. Bueno, porque Estados Unidos ya desde que nació tenía una gran tradición naval. Tal cual. Vos imaginate que inclusive muchos buques de la Royal Navy, estoy hablando del siglo XVIII, de cuando las guerras napoleónicas, inclusive habían sido construidos en astilleros de Estados Unidos, de Tal cual. Massachusetts, La película, ¿te acordás? De Master y Commander, ¿no es cierto? De de... uno de los marineros de la tripulación, Exacto, el exacto. tipo le dice, estuve en el casamiento de mi prima o algo así, ahí no sé qué lugar de Boston, y vi que hicieron esto y acá tengo el dibujito cómo se hacían los buques. Una cosa de loco. Bueno, los tipos tenían una tradición marinera impresionante y con diseños de buques de avanzada, sobre todo eran buques de muy buena calidad y muy veloces, ¿no? Inclusive los buques de línea. Tal es así que después en la guerra contra los británicos en 1812 ganaron varias batallas navales los americanos. Sí. Ahora, tenían una gran tradición naval. Vos fijate que la producción de barcos que tenían, tenés pensado que en el siglo XIX, siglo XVIII, la diferencia entre un buque de guerra y un buque mercante prácticamente era un buque mercante que le ponían cañones arriba. No había una gran diferencia entre una cosa y otra. Entonces los tipos tenían una tradición marinera monstruosa, gigantesca. Yo diría que después de Inglaterra
sería el país del mundo con mayor capacidad naval, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Entonces, más que España y más que Francia, inclusive. Así que la Marina de Estados Unidos desde el vamos fue muy poderosa. Vos fijate que en la época que los argentinos o que el gobierno de Buenos Aires larga la campaña de Corso en 1817 contra España, llegó a tener como 100 barcos bajo bandera argentina hostigando al tráfico mercante español, y eran todos americanos, eran todas goletas de Baltimore que salieron a la caza en forma terrible, bloquearon el puerto de Cádiz, bloquearon el puerto de Barcelona, eran todos americanos. Tal cual. Y Tenemos que hacer ellos, una historia bélica de todo eso, ¿no? Porque es desconocido en Argentina. Decile a Abdul que lo anote, porque después nos olvidamos esto. Acá lo tengo ahí. fíjate que casi todos nuestros héroes navales eran americanos, que los de la guerra de independencia y guerra contra el imperio del Brasil. Excepto Brown, que era irlandés, todos los demás comandantes de origen británico o inglés que teníamos y que fueron héroes de la independencia y héroes de la guerra contra Brasil, eran todos americanos. Seward, Robinson, Parker, todos tipos que después instalaron Granville, bueno, no me acuerdo más, King, Claro. todos eran todos americanos. De ahí de esa zona, de Massachusetts y del sur, de Baltimore también. Pero nos van a decir que somos todos unos cipayos en este programa. ¿Cómo no tenían, no sé, digo? Hablaban perdón, y todos los contramaestres que no pasaron a la historia, porque pasaron a la historia los nombres de los comandantes y de algunos oficiales, el 80% de las tripulaciones de los barcos eran ingleses. Hablaban inglés a bordo en los buques Uy, nos van a matar. Yo estoy sintiendo ya el olor a humo que están poniendo acá los nacionalistas guitarreros. ¿Qué querés que te diga? Escuchame, bueno, anotemos esa historia que está interesante, me gusta. Describamos quiénes son los que están en esta. Ok. Esto nos lleva al meollo de por qué querían, Lincoln quería a Grant. Lincoln se encontró durante todo el principio de la guerra civil con que los comandantes que tenían no era un problema de coraje. El coraje en la guerra civil sobraba en los dos bandos. Eso no era un problema de coraje. Era un problema de tener instinto, el killing instinct, o el instinto asesino. Ahora viene el INADI y me mata. Instinto asesino. Los comandantes que tenía Lincoln no perseguían, obtenían una victoria y no perseguían al enemigo, no buscaban el contacto, no buscaban seguir pegándole, le ofrecían siempre a Lincoln excusas, no, la tropa está cansada, no quiero caer en una trampa, todas cosas por el estilo. ¿Qué era? ¿Un problema de doctrina, un problema de la tropa, un problema de...? A mí, no, yo creo que era un problema de la propia guerra civil y que mencionamos tangencialmente al principio de esto. Todos se conocían de un lado y del otro, todos se conocían y todos pensaban, muchos de ellos, que había que ahorrar el derramamiento de sangre y llegar a algún tipo de acuerdo. El primero que estaba en eso era McClellan, que lo tenemos a la izquierda de la pantalla, un tipo que sonaba para que Lincoln lo pusiera al comando, pero en el fondo McClellan era un tipo que también se echaba para atrás a la hora de perseguir, de ser muy duro con el enemigo que enfrentaba, y tal es así que McClellan se va a postular por el Partido Demócrata para pelearle a Lincoln. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué? Porque McClellan pensaba que se podía llegar a un acuerdo político con la Confederación sin que ésta tuviera que rendirse por el peso de las armas. Hooker, que lo tenemos ahí en el medio, que hay una chanza que hacían los soldados en su momento, porque el tipo le decían Fighting Hooker, por el peleador Hooker. No era porque no fuera un peleador, era un tipo, era un duro.
pero él manda un telegrama a Washington informando de un combate que estaba teniendo y pone que estaban fighting y no pone una coma y pone fighting Hooker. Entonces parecía como que el peleador Hooker estaba combatiendo y era estamos combatiendo, ¿no es cierto? Punto, coma, Hooker que firmaba. Lo gastaron por eso siempre. Hooker era otro candidato, pero también le faltaba el instinto asesino. El instinto asesino, nos van a colgar el programa. Y el otro, que está a la izquierda también, es Meade. Meade es el tipo que gana Gettysburg. ¿Me siguen? El que gana Gettysburg, el que para a Lee en su campaña que estaba muy próxima al oeste, de Washington. Era la segunda vez que el ejército de Virginia trataba de acercarse o asolar las proximidades de Washington. El que lo para y lo derrota es Meade, pero no persigue Meade. Entonces, después de Gettysburg, se harta Lincoln, se harta, y encima en Gettysburg, el tipo que él tenía en mente para colocar a cargo de todas las fuerzas militares del ejército en la guerra contra los confederados era Reynolds. Pero Reynolds palma al principio de la batalla de Gettysburg, lo matan. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, O sea se que estaba quedando sin se opción. estaba quedando. Y en Washington, en la Casa Blanca, ya había algunos tipos que le traían el nombre de Grant, ¿no es cierto? Pero muchos otros le decían Grant es un borracho, es un tipo que tiene esa conducta, que no es, digamos, caballerosa para ser presentada, digamos. Hasta que llega este momento y que se harta. Y Grant y Lincoln les dice, este tipo es un peleador. Es un tipo que viene logrando en el frente del oeste éxito tras éxito, que dura y pelea y que busca el contacto y que no los deja a los confederados hasta destruirlos, porque así era Grant, está claro. Entonces le contestan, pero era un alcohólico. Y el tipo dice, quizás por eso, y deba repartirle whisky a mis generales. ¿Me comprendés lo que te digo? Entonces lo convoca a Washington a Grant. Y ahí se produce uno de esos momentos en la historia en que dos almas se encuentran y coinciden plenamente. Más o menos como Ike, Eisenhower y Roosevelt. ¿Me comprendés me comprenden lo que les quiero decir? Hemos hablado mucho de esas Exactamente. ¿Por qué? Porque Grant era un tipo que pensaba que estaba a favor del gobierno federal y de que el gobierno federal debía imponerse. Este es el término, imponerse, no negociar absolutamente nada. Número uno. Número dos, Grant consideraba que había que ser extremadamente duro con los confederados, pegarles de tal forma que el dolor que recibieran los llevara a rendirse sin condiciones. Y que hacerlo de esa manera, hacer tan duro con respecto a ellos, iba a cortar la guerra. Eso último sonaba como campanillas celestiales para Lincoln, para porque Lincoln. era político. No sé si vas a hablar después, pero la misma presidencia de Grant tiene un punto de vista ideológico que no era usual en la época, sobre todo con el tema de los liberados, de los afrodescendientes y demás. Es particularmente, qué decirte, avanzado con el tema de los derechos civiles respecto de su época, porque para que pensemos esto, si no parece, viste, que eran como unos querían esclavizar y los otros querían, querían, de hecho, bueno, se propone que el regreso de algunos esclavos traídos y demás, no es que los republicanos tampoco estaban por una integración total ni nada, en esta época. ¿Querés que pase al siguiente? Sí, dale, sí, ahí hay un tema que también quiero remarcar, que es esto, ¿no? Previo a pasar. Grant también le vende a Lincoln llevar la guerra a la profundidad de los confederados. Y esto es algo que nos remite o a las campañas de devastación de los romanos, ¿me siguen? O al futuro, a las campañas de bombardeo estratégico
que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Cuidado con lo que vamos a decir ahora. Grant le dice a Lincoln, debemos ingresar a la profundidad del territorio del sur, arrasarlo, que la población civil sepa que no puede seguir soportando al gobierno confederado y así hacerlos hincar de rodillas. ¿Está? En eso vamos a hablar ahora a continuación. Bueno, paso aquí. Ok, y acá tenemos, a la izquierda, tenemos lo que se llama la Marcha al Mar del amigo Sherman, que para agrado del INADI Argento, su segundo nombre, él se llamaba Guillermo William. Los Guillermos suelen ser tipos inteligentes, no sé, Buah. lo han visto a lo largo de la historia, ¿no? Por Moreno lo decís. ¿Eh? Por No, Moreno. no, ese es un golpe bajísimo. Pero su segundo nombre era Tecumseh, que era un nombre indio. Un nombre indio. Pero voy a esto. William T. Sherman era digamos, el caballo era el Grant de Grant. ¿Me siguen? Era el tipo que interpretaba la guerra que Grant quería hacer. Era un comandante de caballería, un tipo muy culto, pero era un soldado de caballería, digamos, en Estados Unidos se lo considera para ellos una suerte del Seydlitz, como von Seydlitz, que era el gran soldado de caballería de Federico II de Prusia, un tipo brillante, pero un soldado durísimo. Y Sherman es el que va a ejecutar, con el apoyo de Grant, esta marcha al mar que atraviesa todo el estado de Georgia y parte de las Carolinas, ¿no es cierto? Y donde durante casi un mes solamente, marchan las fuerzas militares de Sherman en un ancho de 100 kilómetros, y arrasan como si fuera una manga gigantesca de langostas con todo lo que encuentran a su paso. ¿Esto qué quiere decir? Rompen ferrocarriles, cruces de caminos, telégrafos, campos, propiedades, queman Atlanta, son una horda, es como si Gengis Khan hubiera renacido en el siglo XIX y se ofrece a pelear para los federales y lo largan y le dicen, anda desde Georgia desde Georgia y una de las Carolinas hasta el mar y haz lo que quieras. Acá se ve más o menos, vamos a tratar de conseguir una imagen un poco más clara luego, pero consulta, vos solés hablar, bueno, ustedes lo han dicho muchas veces en sus redes, de esta estrategia más vieja que el nombre, de hacer tierra arrasada con la infraestructura como mecanismo de guerra, que parece que actualmente, como que si... No sé qué pasó con la historia de la guerra, viste que ahora muchos de los medios como se asombran cuando en las guerras actuales pasan estas cosas. Claro, se atacan vías de comunicación, vías de producción de electricidad. Es el síndrome Pido Gancho, Karina. ¿Cómo? El síndrome Pido Gancho. Los analistas argentos en general creen que la guerra es como cuando eran chicos y había pido gancho, toco el aire, Claro, no estoy haciendo nada, ¿viste? No funciona así, ¿eh? Bueno, la marcha de Sherman, digamos, ¿cómo cae este camino de devastación que hace Sherman? Mira, te voy a dar un ejemplo. Hasta hace una semana estuvieron durante un mes visitándome mis consuegros de Estados Unidos. Mi consuegro no nació ahí, pero su familia es de Georgia y vive el grueso de su familia en Atlanta. Todavía se acuerdan de Sherman cuando quemó Atlanta. Está claro, todavía hay un recuerdo. A ver, entienden que había que hacerlo, pero todavía se recuerda la marcha de Sherman. Arrasó con todo. Y cuando alguien le preguntó al amigo William Sherman, ¿qué
qué concepto, qué es la guerra para usted, y él dio una respuesta que acá lo crucificarían. La guerra es el infierno. ¿Me comprenden, Karina, Marcelo, No, yo lo te que el tipo entiendo dijo? perfectamente. Vamos, tenemos alguna imagen por ahí, si querés Dale, avanzo un poco, no sé si la teníamos dale. acá, a ver, vamos buscando. Ah, Bueno, mirá, sí, tal cual. Mirá, ahí se ve a los chicos, hay dos cosas, dos escenas. Primero, tres. Fuego, que están quemando casas de algún campo hacendado. Por supuesto, queman producción, maíz, todo, claro, sí, todo sí, queman. sí. Matan el Comida. ganado, todo, todo. Acá están rompiendo las líneas telegráficas y, por supuesto, después destrozan toda la infraestructura ferroviaria. Acá Es tenemos como un más. bombardeo estratégico, ¿entendés? Es como lo que se denomina bombardeo estratégico, pero hecho, digamos, de manera artesanal, si se me Artesanal, permite el artesanal. término, ¿no es Y creo cierto? que tenemos Ojo, algunos. ojo que, cuidado con una cosa, ¿eh? Cuidado Sí, con una cosa. Sherman estaba haciendo la devastación del sur, pero Sherman no ordenó violen mujeres, maten chicos, no había nada de eso. Cuidado con esto, ¿está? Cuidado con esta cuestión. Lo que hizo era durísimo. bueno, a ver, nosotros lo vimos hace poquito en la batalla de Berlín, Ujú. em, y también está todo esto, o sea, no sé si hay una orden de esto, o sea, lo que viene después, la crueldad desatada de los soldados y demás, no es como, no, no sé si hay comandantes que dicen, bueno, y ahora vayan y violen, digo, Mira, yo creo que, a ver, yo no tengo datos de violaciones masivas y nada en la marcha de Sherman. Seguro que hubo porque todo ejército, cualquiera, inclusive los ángeles benedictinos que son el ejército de Ucrania, que son todos ángeles, ¿o no? ¿No es así? ¿sabes? No, son creo que ni siquiera matan al enemigo, sino que tratan Menos, de menos el combatirlo. viejito del Parlamento de Canadá, Sí, bueno, encontraron uno en solo. todo, cuando vos tenés miles de tipos, en cualquier época del mundo, tenés miles de tipos, y Marcelo, apelo a vos también, tenés miles de tipos desparramados en el terreno, ¿está? Con armas. Que algo de esto pase es posible. De hecho, ya desde los tiempos antiguos había tribunales militares para todas estas cosas. Ahora, es cierto que hay comandantes que les dicen a sus soldados, quemen todo. Recuerdo que durante la guerra de Vietnam, había zonas que se denominaban zonas de fuego libre, es decir, que se consideraba a priori, sin haber entrado ahí, que todo lo que estaba era enemigo. Eso Claro, es muy peligroso, ¿eh? claro, Muy peligroso. exactamente. Sí, sí, eso también nos da la pauta de que no es que tenga que ver con lo que pasó hace un par de siglos, sino No. que es Pasá la bien próxima, a las actual. 6. Mirá las 6. Estoy en las 7, ¿decís las 6? No, era Sí. esta, que está, tienen medio Mirá ahí. las 6. Claro, Mirá, en las 6 se ve cómo están devastando los soldados en las vías férreas, están quemando algo al fondo, y al ángulo derecho, al derecho inferior de la imagen, están los aparecen civiles, unos civiles de raza negra sí, huyendo de eso. sí. Bueno, ¿Está? eran los que los venían a rescatar. Sí, pero vos imaginate esto, imagínense ustedes esto. Lo llevo al éxodo jujeño, que acá, viste, te lo venden tipo paca paca, ¿no? Y que, bueno, amables ciudadanos de Jujuy, según Belgrano, con una voz muy finita, les dijo, debemos dejar, abandonar sus casas y campos porque queremos evitar que los godos se hagan cargo de ellos. Oh, sí, vamos, Claro, ¿cómo Belgrano. no? ¿Cómo no? Vayamos todos cantando y cantando canciones no sé, de Mercedes Sosa y otras cuestiones, van diciendo, ahora sí, sí, qué bueno, nuestra bandera flameará patrióticamente. No, viejo, esto es manu militari. Te vas o te vas. Y te quemo el rancho, te quemo la ciudad, te mato el ganado o me lo llevo. Eso es un éxodo. Exactamente. ¿Qué se creen que Exactamente. ves?
Pero en fin, viste que ahora nos va a cerrar esto el INADI, Karina, Bueno, si no nos cerraron Marcelo, hasta porque ahora. los tipos... Paso a la Dale, dame. 8. Bueno, seguimos viendo la devastación. Sí, ahí se ve ya en la quema de Atlanta, ¿no es cierto? Que, ¿para qué la quemaron? Decía, porque ¿qué recurso militar se estaba haciendo con eso? No, me parece que lo que se hizo es con el mismo criterio con que se incendiaba Tokio en la guerra en el 45, en que el amigo Curtis LeMay le mandaba incendiaria a Tokio y a la casi totalidad de las poblaciones de Japón. ¿Qué voy a decir? Que es sembrar el terror en la población civil para que dejen de apoyar al gobierno. ¿Qué otra cosa puedo decir? No, no, es la guerra. No sé, Marcelo, ¿cómo lo ves? Voy a No, sí, pasar. es un tema que inclusive se ha hablado mucho en temas, si realmente es un tema de quebrar la voluntad de lucha Ujú, o es hacer partícipe a la población civil de la guerra. tal cual. Eh, Porque en realidad decir, bueno, el combatiente que está en el frente, si sabe que mi familia está sufriendo y la está bombardeando, ¿pierde voluntad de lucha o no? Yo creo que no lo pierde, No. pero es una forma también de llevar a la destrucción total del país y debilitarlo en todos los frentes. Pero vos fíjate que eso que vos decís, Marcelo, es tan así que y hay discusiones, porque como suele decirse acá en Argentina, hay un lado de la biblioteca que te dice una cosa, Claro, otro lado de la exacto. biblioteca otra. Pero hoy, digamos, la disuasión nuclear funciona sobre la base de amenazarte con un holocausto. Por supuesto, claro. O sea, Es porque la un, gente no analiza eso. Es decir, la disuasión que para una guerra tremenda entre grandes potencias es la amenaza de que te voy a hacer una masacre de niveles bíblicos, claro, claro. una Sodoma y Gomorra en 20 segundos. Eso no se analiza porque mejor dicho, acá en Argentina todas estas cosas ni las analizan, no tienen ni No, idea. bueno, pero hay una cosa, respecto de eso y respecto, supongo que estamos hablando, digamos, de la posibilidad de que OTAN se involucrara o no en la guerra actual y demás. Pobre Grande, espere un segundito arriba del caballo. Pero no, no es, mi impresión, no es una exclusividad argentina ni una Nada, tal cual. excepcionalidad argentina. En toda la forma en la que los medios trataron la guerra actual, ha sido igual. Ha sido igual. Yo no sé si es porque una guerra europea de vuelta, ¿no? Era como un poco impensada o poco, qué sé yo, metabolizada y las guerras que tenías eran, viste, en Irak, en Yemen, y bueno, y no sabés. Ahí con todos esos tipos raros, vestidos Y no, no como te llega, zapatastrosos. viste, no, Sí. no, no, entonces, y entonces cuando empezaron a hablar de la guerra ruso-ucraniana, empezó como todo este tipo de cosas que era, no entender, digamos, la crueldad de, bueno, esto que Sherman le decía, que explicaba sobre la guerra. Tenemos aquí Este alguna. dibujito al amigo Grant es bien interesante y lo lleva y los trae acá a Marcelo también. Primero, Grant iba a la guerra, ya en esta época ya de comandante en jefe, iba desarmado, tenía un anteojo de campaña que lo tiene ahí cruzado, no llevaba armas, tenía una escolta, por supuesto, no era un idiota, está claro, pero en eso me hace acordar al Supremo, a MacArthur, que cuando, si ustedes recuerdan, todas sus apariciones estaba vestido salvo con la gorra y con ese uniforme caqui sin una sola arma, ¿no? Es casi como una suerte de no sé qué. Pero lo interesante de esta foto, de este cuadro, perdón, es que lo tenemos al amigo Grant ahí con un purazo que se está fumando, fumaba mucho y eso le causó un cáncer de garganta que lo mató. Pero atrás se ven los vapores que están, que los imagino transportando cargas, transportando tropas y que muestran el
impacto tremendo que tiene tener una capacidad logística naval, en este caso ribereña. Y me hace acordar esta imagen a el ejército del Nilo que bajo Lord Kitchener, no Kirchner, Lord Kitchener, hizo la campaña a Sudán, apoyándose en el flanco izquierdo en el río Nilo. Claro. Está, Otra, no sé, otra que tenemos que hacer. Sí, sí, ahí lo Las tenemos. batallas de Néstor. La batalla de Néstor. Hubo un tipo, ¿sabes? Que una vez me escribió, pues yo había escrito sobre Ombudsman y mencioné a Lord Kitchener y me dijo, y encima un pariente de Kirchner. Yo te digo, el nivel de paciencia que tenés que puede tener, pasar. el nivel de paciencia. Pero bueno, ¿a qué Pasemos voy a la con siguiente, Dale, perdón, porque me interesa mucho a Potomac? el contraste de personajes. Sí, a ver, acá yo tengo una diferencia. Un tipo que para mí es una referencia absoluta, que es el ya fallecido Sir John Keegan, un historiador militar impresionante. El tipo tiene un libro, varios, pero uno básico para leer, que se llama Who is Who in Military History, ¿no es cierto? Donde está quién es quién en historia militar. Ahí está San Martín. Lo menciona San Martín, y cuando lo compara con Bolívar, dice que San Martín estaba muy por arriba del PBS. Pero Así sí. así te lo dice. Pero Y en un día, fin, esa sí la podemos hacer, así nos enemistamos con el resto San de Martín y los Bolívar, sí, tenemos que hacer tipo Plutarco nosotros, ¿no? Claro. Okay, exacto. Bueno, por acá vamos a hacer un Plutarco de Lee y Grant. Lee, en este momento de Appomattox, cuando él se rinde, ya había, porque el ejército, las Fuerzas Armadas Confederadas, bajo el mando de la presidencia de Jefferson Davis, fue un caos. El tipo no tenía un comandante único, sino que tenía diversos comandos en distintas zonas. Y a Lee no quería salir de Virginia y de manejar el ejército de Virginia. Sobre el final de la guerra, lo ponen como comandante de todo, ya tarde, ya había el chico Sherman hecho un desastre, todas estas cuestiones. Y acá se produce la rendición de Lee en Appomattox, que hay inclusive filmaciones en YouTube de cómo fue el hecho y todo, que fue una cosa muy respetuosa, muy grande, era un tipo educado, no era un animal, ¿está claro? Y Lee también. Ahora, acá voy a decir algo que va contra todo lo que se pide. Lee está colocado como, digamos, una suerte de el caballero del sur, un gran general y todo ese tipo de cosas. Pero vos sabés que yo no estoy tan seguro de eso, y acá me van a matar muchos, ¿no? Yo creo que está en cierto sentido sobrevaluado, porque si bien el tipo logró que tropas de menor calidad, con peor armamento. No había, por ejemplo, los elementos de artillería que usaba la Confederación, no tenían los elementos, las unidades de artillería, tenían 2 piezas de esto, 2 de aquello, porque básicamente el surtidor de artillería para el ejército confederado eran las piezas que capturaban. Claro. ¿Está? La que capturaban. Bueno, entonces, él le dio mucho resultado a una fuerza militar que era más bien mediocre en las capacidades que tenía en cuanto logísticamente, y sacó en relativamente provecho de muchos militares que bajo su mando se desenvolvieron bien. En cambio, el amigo Grant no solamente había conducido muy bien las tropas cuando estuvo en el mando en el oeste, sino que es un tipo que supo aprovechar la ventaja que le daba la gran capacidad industrial que tuvo siempre el norte para hacer que la guerra fuera más rápida y terminara antes. ¿Está? Yo lo veo como un tipo superior a Grant por sobre Lee. Lo que pasa es que Grant, a diferencia de Lee, no tenía glamour. No era un tipo que vos, digamos, te iba, porque yo me imagino a Lee después de Appomattox, qué sé yo, por ahí con alguien asistiendo a la ópera, digamos. Y Grant es muy probable que se hubiera agarrado un buen libro y se hubiera sentado con una silla vieja
a fumar algo. A la y vista de lo nada que más. pasa después, es bastante prudente no ir al teatro. Sí, bueno, está bien. Bueno, y esa ida al teatro, la muerte de Lincoln, De perdón, Link. trajo un severo problema, porque Lincoln y Grant, Lo tenemos por acá, espera que lo voy a buscar. Esperá sí, que los tenemos sobre el fondo, ¿no? a Los tenemos ver, sobre el fondo. esperá, a Acá ver está, si ahí tenemos está por ahí. por acá. No, Acá está. Lincoln y Grant querían que el sur no humillar necesariamente al sur, pero sí cambiar de la cabeza al sur. ¿Está claro? Salir de un estado que estuviera atado a sistemas de producción del siglo medievales, por decirlo menos, ¿está? Y A dale con los medievales, y dale con los. Sí, y a ayornarlos. La muerte de Lincoln hace que vengan otras conducciones políticas en Washington que negocian con el viejo sur. ¿Está? Negocian con el viejo sur y negocian una suerte de status quo. ¿Está? Que hace que todo eso estalle en los 60 del siglo pasado. ¿Está? Vos te vas a encontrar que hasta mediados de los 60 seguía habiendo segregación muy dura en muchos estados del sur. ¿Está? Y eso estuvo, y ojo, yo no soy de los que dicen a partir de los Kennedy todo mejoró para los negros ya venían mejorando desde mucho antes en los Estados Unidos, ¿está claro? Pero sí debe Eh, decirse que Guillermo, el gobierno federal transó con los sátrapas que estaban dando vuelta, a mi punto de vista. tanto transó que en 1960, cuando estaba Kennedy presidente, en Washington, D.C., todavía el medio de transportes eran segregados. Claro, eso no se Estoy cuenta. hablando del gobierno de Kennedy. Claro, por eso. Washington tenía una cultura sureña, estaba en la frontera. Y bueno, Lee era un terrateniente, un aristócrata que tenía la gran plantación, la familia de Arlington, donde ahora después le hicieron sobre su casa el museo, el cementerio. Cementerio de Arlington, sí, señor. Lo que es Arlington era la propiedad de Lee. Claro. Pero para corregir un poco por ahí que he dicho demasiado, no es que no considere que Lee haya sido un mal comandante, al contrario, un comandante, es uno de los grandes comandantes de la historia. ¿Estamos? Es uno de los grandes comandantes de la historia. Pero si yo tengo que hacer coincidir ser un gran comandante y unificar eso con el resultado obtenido de nivel estratégico, me quedo con Grant. Claro, sí, bueno, está bien. Lo que pasa es que el norte era una potencia industrial y el sur era un estado pastoril. Claro, ese exactamente, un estado pastoril, ese es el término, lo que es trabajar con gente culta, ¿no? Pero ¿Viste? Le encuentra las palabras. Bueno, a ver, casi nada, no sé cuántos días después de la rendición de Lee lo matan a Lincoln, pero poco, ¿no? poco, y después se hicieron, ojo que el gobierno federal no es que puso la otra mejilla con respecto a los asesinos, los buscaron a todos los tipos y los colgaron en Washington, ¿eh? Hay fotos de eso. Exactamente. Después creo que lo reemplaza Johnson. Al poquito tiempo es elegido Grant como Como presidente. presidente. Bueno, ahí te cedo la palabra a vos si querés hacer una semblanza sobre eso, ¿no? El tema político de él. Sí, lo que puedo decir es que Grant, al día de hoy, es reconocido como uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, cosa que no fue tanto durante su presidencia y en los años posteriores, pero digamos, ya desde mediados del siglo XX se comprendió lo que fue su presidencia de otra forma, ¿no? Y sí, acá nos falta Jorge, la verdad que yo no soy ni Jorge o el niño Trotsky, porque no soy especialista, sí tiene un periodo de bastante estabilización de la cuestión económica, se lo reconoce por eso, y por su, digamos, lo que vos estabas diciendo, por ir más al hueso con
cuestiones de derechos civiles, con la Tal cual. persecución al Ku Klux Klan, con el reconocimiento de derechos afroamericanos a judíos. O sea, la verdad es que tiene una presidencia que casi no es de su tiempo. Pensemos en el Exactamente. momento del que Y estamos hablando y con lo que estaba diciendo Marcelo, o sea, con una sociedad tan profundamente racista, en ese momento, tan profundamente Sí. racista, la visión de Grant en ese momento, que creo que son 2 o 3, no me puedo acordar ahora, pero 2 o 3 años, o sea, porque lo mata a Lincoln, viene Johnson, después viene él. Él es reelegido, o sea que ponele, no sé. Y casi va para una tercera, como Roosevelt, Sí, ¿eh? sí, pero digo, esto que vos estabas diciendo del. Mira, no sé si era conveniencia política, conveniencia electoral, compromiso espiritual, pero la visión que él tiene, la persecución del Ku Klux Klan, el reconocimiento de derechos, insisto, de orden religioso, de orden racial, y el tema económico, hacen que el tipo tenga una presidencia realmente fuera de lo común. Y además, y además te sumo una cosa, ¿no es cierto? Perdóname, Sí, y está bien que tiene, que va y que viene, pero también el reconocimiento de los derechos de los nativos americanos. claro. Bueno, los republicanos eh, eran progresistas y los Sí, demócratas son los fundadores del Ku Klux Klan. y sí, pero fueron los que prodigaron la esclavitud, la querían mantener. Lo que Pero pasa es que, obviamente. pero todo Ahora, eso se fue transformando, ¿viste? La gente no, qué sé vos yo, no fijate que la guerra civil americana, digamos, la caricatura de la interpretación es de que fue para liberar a los negros. claro, Lo que no se les permitió fue la secesión, es quebrar el exacto, país por la mitad, tal cual. porque hasta la Segunda Guerra Mundial el ejército americano tenía tropas segregadas. Eh, que Sí, le bueno, llamó pero la ahí, atención, ahí estamos haciendo un poquito de anacronía, porque, a ver, había una cuestión de, incluso piensan en devolverlos, en generar, ¿entendés? Un país en especial. Es cierto que las leyes de segregación persisten durante muchísimos años, pero la visión era otra. Y por cierto, el esclavismo en ese momento durante la Guerra de Secesión no era que era una rara avis. Es cierto que, bueno, Inglaterra había terminado antes, pero una No, cosa, es cierto que los estados del norte habían abolido habían abolido, la- y también el otro problema que tenían cuando se iban incorporando estados, que esta sí es una que podemos hacer, que anotemos y le pedimos también a Juan, cuando se iban incorporando estados, viste que estaban todo el tiempo midiendo a ver si eran esclavistas o no eran esclavistas, para mantener más o menos como el equilibrio antes de que estallara bueno, la ahí guerra. pasó, Maryland era un estado esclavista y estaba con la Unión. Eh, Claro. no, Maryland, por eso ¿no? digo, y también era el choque de dos formas de entender la producción, el desarrollo, Pero la tal cual. ciencia, el Pero economía y demás. lo que quería sumarte con respecto a esto de Grant es que este Grant que fue tan duro durante la guerra, ¿no es cierto? No fue, digamos, un animal de cuartel que llega a un gobierno y cree que está manejando un cuartel, sino que hizo política y trató de mejorar la situación política de su país. ¿Me Sí, comprendés sí, lo que por te eso quiero decir? digo, un tipo con una visión fenomenal. Voy a pasar, y mientras tanto te consulto, Marce, voy a pasar para lo que tenemos. Bueno, acá estaban El Estado Mayor el Estado Mayor, acá eso hay, tenemos, quisiera hacer un punto con el Estado Mayor, si me dale, permite. tengo creo que otro El- más, no, el Estado no, Mayor. no hay mucho más. Hay una sobre en la número 14 que está con todo el Estado Mayor, si querés ir a A esa, ver, es la 14 y la 15. está, acá los tenemos, y si querés paso a la 15 también. En la 15 vas a ver a la derecha, a la izquierda está, a la izquierda del televidente, digamos, está Grant con un papel en la mano, capaz que estaba haciendo un crucigrama el loco, ¿no? Bueno, Este, y a la derecha hay uno de sus oficiales, es de origen indio. Lo sí, notan, ¿no? Lo notan que el tipo sí, sí, tiene otros tiene, rasgos. tiene otros rasgos. Bueno, ok. ¿Qué era el Estado Mayor de Grant? Era un Estado Mayor profesional.
¿Está claro? En ese sentido, el amigo Moltke el Viejo, el prusiano, hubiera estado orgulloso del pibe Grant, porque tenía especialistas en todas las áreas de la logística, del personal, de las comunicaciones, tenía un equipo muy bueno en todo eso. Pero además, tenía un Estado Mayor que podríamos denominar en términos modernos Estado Mayor personal, una especie de grupito muy chiquito que estaba conformado básicamente por generales que venían de la política. Lincoln le dio, así como los papas te hacían cardenal a César Borgia, le daba a algunos políticos el grado de general, les daba, era como procedían. Y estos tipos eran amigos de Grant. ¿Y qué misión tenían? Tenían dos misiones básicas. Una, contenerlo a Grant con el alcohol. Grant nunca condujo alcoholizado, nunca se mostró borracho ante sus hombres, nunca planificó operaciones estando borracho, pero cuando había una pausa, cuando los otros se encargaban de tocar el banjo y cantar canciones y quemar alguna Él se carne, tomaba un vinito. él se retiraba a la privacidad y tomaba fuerte. Y este grupete controlaba que eso fuera así, en privacidad. Y la segunda misión que tenía este grupo personal, este Estado Mayor personal de Grant, era que como eran zorros viejos de la política, y Grant era, digamos, la bisagra que había entre el decisor político que era Lincoln y lograr en el campo de batalla cosas que sirvieran a ganar la guerra, que era el objetivo de los políticos, estos tipos lo mantenían al tanto de cómo venían las cosas en Washington, cómo estaba Lincoln, qué cosas necesitaban, por qué Lincoln decía esto y no aquello. Era muy importante, recordemos, Grant actuaba como un comandante de un teatro de operaciones. Hoy el concepto que era un tipo que estaba a dos aguas, trabajaba entre la política y la guerra. Entonces necesitaba ese tipo de gente que le dijera, no, pibe, esto es así porque la política, si no lo logra, nos cortan por otro lado. ¿Me comprenden lo que les quiero Sí, sí, decir? sí, sí. Esa visión que muchas veces lo hemos hablado con otros comandantes que quizás, Eisenhower. claro, Exactamente. claro, ¿Vos exactamente. te crees que cuántas veces Ike tuvo que decidirse por apoyar a los británicos contra lo que él hubiera deseado, si se quiere? Política. La guerra es política y él estaba en una posición política. Y Grant, que lo vemos acá de uniforme y llenando el crucigrama ahí a la izquierda, estaba en una posición política, donde debía como militar obtener efectos que sirvieran a la política, pero estaba en una posición básicamente política. No sé si tienen otra mirada con respecto a eso. Quería, para ir cerrando, quería preguntarle, Marce, capaz que te meto en un brete, pero él hace creo que después de la segunda presidencia, hace una circunnavegación, ¿no? Ay, la verdad que no sé. Me Después de la metiste en un presidencia, brete. sí, Después de junto la con presidencia. otros. Sí, y recorre mucho en todo el mundo. Claro, da una vuelta. Y eso te quería consultar. Hay un momento, y eso también es una lindísima historia, no sé si muy bélica, un poco más o menos, en el momento en que darle la vuelta al mundo se vuelve cotidiano y se Sí. vuelve una cosa, digamos, de mayor desarrollo, supongo yo, de los instrumentos, de las naves. Él se pone, sí, fin del siglo XIX, se da una vueltita, se lleva políticos, yo qué sé, se lleva científicos, Sí. se lleva gente y se pega una vuelta. Como Roca después de su primera presidencia, que se va a Europa y visita distintos lugares, se codea con reyes y algunas chicas de Sí, mala por vida eso digo, también. qué mundo vibrante, ¿no? Qué época Tal cual, tal cual. fenomenal el siglo XIX. Bueno, ¿nos queda algo? No, yo creo que quiero rescatar esto para cerrar y lo digo porque me parece que es importante. No se ganan guerras con tibieza, no se ganan guerras con tipos que no quieran pelear, no se Bueno, Sí, ganan guerras
con tipos que no estén dispuestos a sacrificar sus propios hombres. Cuidado con Este, eso. es un tema, se nos hizo largo el tema por Grant y todo lo que eso implica, ¿no? Pero si volviéramos a hablar del tema del instinto asesino, para poner un nombre así brutal, ¿no? El Killing Instinct que, que hablabas vos, Guillermo, y que en su momento fue muy, digamos, desarrollado por los Estados Unidos. Acá yo Sí. empecé a buscar información. Tengo, ahora no tenemos tiempo, pero un estudio de la Escuela de Guerra Naval Ujú. americana de 1937, donde ellos hacen un estudio de 800 batallas navales de la historia y quiénes fueron los ganadores y los perdedores en cada una de ellas Genial. y en cada una de las circunstancias. Y cuando ves los resultados finales, son impresionantes, sobre todo en el mar, que la diferencia entre atacante y defensor no es como en tierra, ¿no es Sí, tal cierto? cual. Y la guerra naval antigua, la guerra naval moderna, está desapareciendo, van a ser solamente apretar botones, pero Te da eh, nostalgia, Marce. Sí, sí. no, sí, sí, yo creo que la guerra naval y la guerra aérea en el futuro van a ser solamente instrumentos de comando de los comandantes de los teatros terrestres. No van a tener peso per se. Te van a matar, ¿eh? Por, Uy, Marcelo, ya estoy bueno, viendo la Sí, horda sí. buscando tu cabeza. Sí, comparto. bueno, pero por ejemplo, está el caso, cuando hablamos de la batalla de Leyte y los ataques de los destructores sobre la flota japonesa, ahí el comandante del destructor Johnston, que después recibió la medalla de honor del Congreso, que era indígena, Ernest Evans, era 25% blancos, digamos, eso quiere decir que uno de sus abuelos era Sí. blanco, que era Evans, y los otros tres abuelos eran indígenas, eran cherokees, creo. El tipo fue designado comandante del destructor Johnston en el 43, el 27 de octubre. Y cuando asumió el comando dijo, este es un barco de guerra y voy a ir al peligro. El que no quiera ir, que se baje ahora mismo. O sea, los tipos tenían como doctrina el ataque y la persecución como algo primordial. En la escuela de guerra se decía, la guerra de desgaste y los bloqueos son un fin con un medio. Es un medio para un fin, mejor dicho. ¿Y cuál es el fin? El fin es la concentración y la agresividad. Claro, Porque en ese estudio que se hizo en 1937 se demostró que las 2/3 de las victorias en la guerra se dieron en el ataque, en la guerra naval, en la historia de las guerras navales, los que atacaban o los defensores que contraatacaban, aún claro, en inferioridad de condiciones. tal cual. Habría que ver El, si eso, si, digamos, si ese porcentaje se mantiene para la cuestión terrestre, ¿no? Con los sitios y. no, ellos mismos lo dicen ahí en el artículo que yo lo tengo, lo puse en un archivo ahora, dice que es totalmente distinto el tema del ataque y la defensa en la guerra terrestre, porque en el mar no tenés medios Claro, geográficos o fortalezas que puedas construir. Pero para la guerra naval tradicional antigua, con cañones y con barcos, eh, demostraba que la agresividad de los comandantes era vital en la batalla. Lo demuestra Nelson con el Nelson Touch, ¿no? tal Siempre cual. perseguir Pero y vamos a hablar atacar. de Nelson y no tiene con quién pelear Guillermo. Pero nada, pero los hechos son los hechos, ¿no? Los Sí, hechos son sí, los sí, tal hechos. cual. Bueno, después de esta oda que hemos hecho, ahora sí nos va a cerrar el canal, nos vamos a despedir.
por esta noche. Recuerden que estamos en pleno crowdfunding, que todo su apoyo nos sirve, nos da la posibilidad de que estas cosas que hacemos, estas historias y estas crónicas y estas trivias lleguen a más gente. Recuerden que tenemos una web que los invitamos a todos, que se llama historiasbélicas.ar. Recuerden que nos pueden escribir a historiasbélicas@gmail.com y ponemos al final de cada historia la lista de nuestros donors, de la gente que nos está apoyando, de nuestros patrocinadores, a los que les agradecemos infinitamente su generosidad y amistad y aguante. Nos vamos por hoy. Buenas noches, muchachos. Chau, chau. Saludos para todos. Todas. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.